Masejet Babakamad Aftedbaba Mudalef 15a, 6 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Behanashim Bichlal Hanezek. Vimos en la clase anterior en la Mishnah que las mujeres están incluidas en las leyes de daños. Por lo tanto, ya sea que la mujer dañó a otros o ya sea que otros dañaron a la mujer, aplican todas las leyes de daños que hemos visto hasta ahorita como si fuese un hombre, igual que los hombres. Y la Gemara pregunta, Minane Mile, ¿de dónde vemos en la Torá? ¿Cuál es la fuente en la Torá que las mujeres están incluidas en estas leyes de daños? Y la Gemara a continuación trae 3 fuentes en la Torá, en 3 diferentes temas, de que en esos vemos de que las mujeres son iguales a los hombres. Y una de esas fuentes es la que nos enseña de que las mujeres están incluidas en las leyes de daños. Se dice la Gemara, vemos la Gemara, Amar Rabiudá, Amar Rab, Vejentana de Ishmael, Amar Kra, Ish o Ishaki Asumi Kol Hatot. Ishva Katu Ishaleish Lechol Onashim Shebatorah. Dice Rabiudá en nombre de Rab, igualmente así también dice Rabbi Ishmael en la Baraitá. Hay un versículo respecto a una persona que hace un falso juramento respecto a Shebuat aplicado en lo que vimos en la clase anterior. Si hace un falso juramento hay una consecuencia que tiene que pagar el capital más un quinto, más traer también un corbán por expiación del pecado que hizo, ¿sí? Que se llama Korban Hasham. Cuando el versículo me dice sobre esto, me dice Ish o Isha, mashma que esto aplica en mujer y en hombre. También, pero ¿cómo sabemos que aplica para todas las consecuencias por todos los pecados de la Torá? Porque ese mismo versículo no me dice nada más Ish o Isha ki ma'alu mal bashem, sino me dice Ish o Isha ki yasu mikol hatot. De cualquier pecado de la Torá, Ish o Isha. O sea que cualquier consecuencia por cualquier pecado de la Torá aplica ya sea para mujer, al igual que el hombre. Esta es una primera fuente en un primer tema que vemos que hay igualdad entre mujer y hombre. Segunda fuente es sobre temas monetarios. Debe Rabbi Elazar Tana, ve'ela mishpatim asher tasim lifnehem, ishva hakatuv isha leish lechol dinim shebatorah. En principio de Parashat Mishpatim, es un tema que habla de temas monetarios, dice, ve'ela mishpatim asher tasim lifnehem, delante de ellos, de los que están parados en Har Sinai. ¿Quién estaba parado en Har Sinai? Mujeres y hombres. Entonces, delante de ellos significa que estas leyes monetarias se aplican delante de ellos, mujeres y hombres. O sea que temas monetarios, leyes monetarias, aplican ¿qué? Para mujeres y para hombres. Igual. Y de aquí, esta segunda fuente de temas monetarios es la fuente para lo que estamos preguntando. ¿Cómo sabemos que las mujeres están incluidas en las leyes de daños, que son temas monetarios? De aquí lo aprendemos. ¿Que las mujeres tienen igualdad con los hombres en temas monetarios. Tercera fuente que la Gemara trae, de Beahizkiya Rabbi Yosef Litana Amar Kra, Vehemit ish o isha, ishva katuv isha leish lechol mitot shebatorah. La tercera fuente la dice de Beahizkiya y también la trae Rabbi Yosef Lili. Está escrito en la Baraitá respecto a un shor hamuad, un toro habitual, que es habitual en que dañe. ¿Sí? ¿Qué hizo? Un shor muad mató a una persona. Un shor mató a una persona. ¿Cuál es la halajá? Que el dueño del shor muad tiene que pagar kofer a los herederos del fallecido, ¿sí? Del difunto. Kofer, ¿qué es kofer? El valor de la persona en el mercado. ¿Sí? Tiene que pagar. Y en ese parashá, que nos habla de esto, nos dice Vehemit ish o isha. Esto aplica ya sea que el toro mató, asesinó a un hombre o a una mujer, aplica la regla que el dueño del toro tiene que pagar kofer a los herederos del difunto o la difunta. ¿Sí? Dice la Gemara, de aquí aprendemos que en todos temas de la Torá que hablan sobre la consecuencia de una persona fallecida, ya sea a través de un toro, ¿sí? O ya sea a través de otra persona, pues esa persona, esto aplica para una persona fallecida, ya sea hombre o ya sea mujer. ¿Sí? Entonces tenemos básicamente 3 fuentes de que hay igualdad entre mujer y hombre, cada fuente para otro tema. Y como dijimos, la fuente relevante para el tema nuestro es la segunda de Rabbi Elazar de temas monetarios. Y la Gemara a continuación viene y pregunta, o analiza, mejor dicho, ¿por qué necesitamos 3 fuentes? Dime una fuente, y si en ese tema vemos que hay igualdad, pues también en los otros 2 temas. O ¿sí? ¿Para qué necesitamos las 3 fuentes? Dice la Gemara, se necesitan las 3 fuentes en los 3 temas, porque Utzrija.
Alá, Kieji de Teve la caparaba al dinim, Ish de Barmasá o Matan in Ishalo, Veash minan dinim, Kieji de Teve le Hayuta, Aval capará Ish de Bar mitzvah in Ishad la Bad mitzvah lo, Veash minan Hanitarte, Haja mishum capará, Veaja mishum Hayuta, Valinan que talá Ish de Bar mitzvah le Shalem Kofer Ishalo, Veash minan Kofer mishum deika y Bude Shama, Val Hanitarte de Leika y Bude Shama, Emanot Trija. Escuchen bien, dice la Gemara lo siguiente: necesitamos las tres fuentes en los tres temas. ¿Por qué? Porque si nada más hubiese dicho la primera fuente que mencionamos, la de Hatot Adam, ¿sí? Que las consecuencias de Kol Dinim, no temas monetarios, sino Mikol Hatot Adam, que es para todas las consecuencias por pecados de la Torá, nada más hubiésemos dicho que ahí aplica, que hay igualdad. Hubiésemos dicho esa fuente, que hay igualdad entre mujer y hombre. Hubiésemos dicho solamente hay igualdad entre mujer y hombre. ¿Por qué? Porque la Torá quiere ser misericordiosa con la mujer. Si hizo un pecado, quiere que pueda tener capará, que pueda ser expiado. Por eso decimos de que ahí tiene la misma consecuencia, que tiene que traer Korban Hashem, tiene que tener el Korban que sea. ¿Para qué? Para que sea perdonado el pecado que hizo, ¿sí? Pero en temas monetarios, ¿sí? Que es la segunda fuente que trajimos, si no lo hubiésemos dicho que todo lo que aplica a las leyes monetarias es únicamente en un hombre. ¿Por qué? Porque él es regular, su regularidad es estar todo el tiempo en compra y venta. Se aplica a leyes monetarias. Pero en la mujer que no tiene su regularidad de estar en compra y venta, puede ser de que ella no le aplicaría las leyes monetarias. Por eso necesitamos una fuente también para temas de leyes monetarias, que la mujer también tiene igualdad con el hombre y también está incluida en todo esto. Por otro lado, si tú hubiese dicho nada más la segunda fuente de leyes monetarias, hubiese dicho de que nada más en esto la mujer está incluida igual a los hombres. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, ¿qué pasa una mujer que no tiene un hombre que la mantiene? Ya tiene que vivir. ¿Y cómo vive? Necesita hacer compra y venta, necesita hacer transacciones. Por eso decimos, ¿sabes qué? Apliquemos las mismas leyes monetarias para la mujer también, porque es necesario. Pero temas de expiación, hubiésemos dicho, mira, nada más un hombre que tiene obligación de mitzvot en todas las mitzvot de la Torá es que tiene que hacer expiación, tiene que pasar por un proceso de expiación. Pero la mujer que no tiene todas las mitzvot de la Torá, puede ser que la Torá también fue permisiva, ya que no necesita todas las mitzvot, también es permisiva, que no es necesario que pase por expiación. Entonces no hace falta tener capará, no hace falta que traiga un Korban Hashem por un pecado cometido. Kamash Malan, que también en la primera fuente, también en el primer tema, es necesario que la mujer traiga un Korban Hashem para expiación. Y por otro lado, si te hubiese dicho nada más los primeros dos, ¿sí? Hubiésemos dicho de que nada más en estos dos, o sea, nada más en expiación, en capará y nada más en temas monetarios, la mujer está incluida al igual que el hombre. ¿Por qué? Porque en expiación, en capará, ¿por qué? Porque queremos que la mujer sea perdonada, ¿sí? Y en temas monetarios, porque a veces es necesario que la mujer haga compra y venta para poder vivir. Pero respecto al tercer tema, que ¿qué es? Respecto a un toro que mata a una mujer, puede ser de que ahí, nada más todo el concepto de que aplica Kofer es nada más cuando mata a un hombre, pero cuando mata a una mujer no. ¿Por qué? Porque nada más cuando mata a un hombre que podía hacer mitzvot, ahí es que tiene que pagar Kofer. Pero una mujer que no tiene obligación de mitzvot, puede ser que en ese caso no tiene que pagar Kofer. Kamashran, que también en el tercer tema hay una fuente que hay igualdad entre mujer con hombre. Y por otro lado, si tú hubiese dicho nada más la tercera fuente del tercer tema y no te hubiese dicho las primeras dos, hubiese dicho, mira, ¿sabes por qué la mujer tiene igualdad al hombre en el tercer tema? Porque al fin y al cabo, en ese caso ahí hay una pérdida de vida. Si ahí la mataste a la mujer, entonces ahí seguro que la Torá va a ser misericordiosa con la mujer, ¿sí? Y va a decir de que va a tener igualdad con el hombre y va a obligar al dueño del toro a pagar, porque perdió la vida, mató a la mujer. Pero en los primeros dos casos que no hay pérdida de vida, sino es un tema de temas monetarios, en el segundo caso, en el primer caso, es un tema de expiación por un pecado, pero no hay pérdida de vida, puede ser que ahí no hay igualdad. Por eso necesitamos una fuente para cada uno de estos temas, para expiación, para monetario y para Kofer, de muerte, de asesinato de una mujer, de que la mujer tiene igualdad con el hombre y está incluida en todos estos temas. Seguimos. Hanizak vehamazik betashlumin. Escuchen bien, vimos en la Mishnah, en la clase anterior también, que cuando un perjudicador causa un daño a la parte perjudicada, ¿sí? Y debe pagar, pero ambos están involucrados en el pago. O sea que también la parte perjudicada asume parte del pago, ¿sí? Ambos están involucrados en el pago. Así vimos en la Mishnah. Y la Gemara a continuación va a traer una discusión que después vamos a preguntarle a una de estas opiniones de esta parte de la Mishnah. Y vamos a entender un poquito más la Mishnah. Veamos la Gemara. Dice la Gemara: Itmar, palganiska, Rapapá amar mamuná, Rabuná, brede Rabieshua amar, kenasa. La Gemara ahorita trae una discusión en el siguiente tema. Como ya vimos anteriormente varias veces, el mazik de keren, ¿qué es mazik de keren? Cuando, por ejemplo, un animal perjudica a otro animal a través de
cornear. ¿A través de qué corneó? La halajá es que si el toro perjudicador, el animal perjudicador es tam, ¿qué significa tam? Inocente, no es habitual todavía que dañe, tiene que pagar ¿cuánto? Hetzi nezek. Si ya pasó 3 veces, si ya es habitual, ya dañó 3 veces, ya tiene que pagar ¿cuánto? Nezek shalem. ¿Qué es Hetzi nezek? Mitad de valor. Y si ya es habitual, tiene que pagar Nezek shalem, valor completo del daño causado. Enfoquémonos en keren, en tam. ¿Sí? Keren, cuando es tam, ¿cuánto tiene que pagar? Hetzi nezek, mitad del valor del daño causado. La pregunta es, si este Hetzi nezek es mamona, ¿es mamón o es knas? ¿Sí? Y explico. Mamón, ¿qué es? Cuando yo vengo y daño una silla, ¿la silla cuánto vale? 100. Si tú me obligas a, o 101 por decir, si tú me obligas a pagar 101, ¿qué me estás obligando a mí a pagar? Un valor monetario por el daño causado. El daño causado es de 101, pago 101, eso se llama mamona. A veces hay algo que se llama knas. ¿Qué es knas? Multa. O sea que es algo fijo independientemente del valor del daño que causaste. Por ejemplo, un shor que mató a un esclavo kenanita tiene que pagar ¿qué? 30 shekalim, fijo, tasa fija. Eso no es un valor monetario del daño. ¿Por qué? Porque hay esclavos que valen más, hay unos que valen menos. ¿Eso qué es? Multa. La pregunta es, eso es knas, muy bien. La pregunta es hetzi nezek. La mitad de un nezek que uno tiene que pagar cuando keren, cuando un toro de uno dañó por keren, cuando está. ¿Sí? ¿Eso es knas o es mamón? ¿Sí? Y la Gemara va a explicar por qué es knas o por qué es mamón. Pero de todas maneras dice la Gemara Mahloket. Papá dice que es mamón. Y Rabuná, de Rabbi Yoshua, dice, Rabuná, hijo de Rabbi Yoshua, dice que es knas. A ver, antes de seguir, es muy importante saber si es denominado como knas o mamón. ¿Por qué? Hay una halajá de que cuando hay una obligación de pagar por knas, por multa, vamos a decir, si yo tengo que pagar algo por knas, si no vinieron 2 testigos y me obligaron a pagar el knas, si yo mismo vine y dije, estoy de acuerdo que hice ese daño y por ende yo estoy obligado a pagar el knas, el hecho que yo reconocí mismo, el mismo perjudicador reconoció, está exento. ¿Por qué? Porque en meshalmim knas al piatzmo. ¿Sí? Modebe knas patur. ¿Sí? Entonces es importante saber si este hetzi nezek es knas y por ende si yo vengo y causé este daño, si yo reconozco antes de que vengan 2 testigos y me acusen, si entre comillas, entonces yo voy a estar exento de pagar el hetzi nezek. Sin embargo, si es mamona, pues aunque yo diga que lo hice o me acusan a mí, pues yo voy a tener que pagar ¿qué? El hetzi nezek, en la mitad del valor. Ok. De todas maneras, como dijimos, Rav Papá dice que es mamona y Rabuná de Rabbi Yoshua dice que es ¿qué? Que es knas. Y la Gemara explica la discusión entre los dos. Rav Papá amar mamona kasavar stam shevarim la bejezkat shimur kaiman ubedinu de baile shalom mikule verachamana ude hasale de akatilo etore. Rabuná de Rabbi Yoshua amar que nasa kasavar stam shevarim bejezkat shimur kaime ubedinu de lo le shalem klal verachamana ude kanse ki jedin letore. Y la Gemara explica la discusión. Rav Papá opina que es que este hetzi nezek, la mitad del valor que tiene que pagar en keren tam, es porque es mamona. ¿Por qué es mamón? Dice la Gemara, te voy a explicar. Rav Papá opina que en verdad cualquier toro, aunque es tam, o sea, aunque es inocente, hay que estar cuidándolos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía es común que dañen. Entonces, el dueño tiene que estar pendiente de él. Entonces, si el dueño tiene que estar pendiente del toro y cuidarlo, y el toro viene y daña, debería ser que el dueño del toro tiene que pagar ¿cuánto? Full nezek, tiene que pagar el nezek completo, porque debería haberlo cuidado. Solo que la Torá fue permisiva y le hizo un descuento, ¿sí? Y le hizo un descuento porque todavía no es muad, porque no es habitual, ¿sí? Pero Meikar Adin debería de pagar ¿cuánto? Nezek Shalem. Entonces, ¿qué es? Mamón. Y la Torá le hace un descuento, 50%. Entonces, básicamente, sigue siendo mamón. ¿Sí? Sin embargo, Rabuná, hijo de Rabbi Yoshua, viene y dice, no, es knas. ¿Sabes por qué? Porque en verdad, un toro regular, Bejezkat Shimur Kaime, no hace falta cuidarlo. Normalmente un toro no tiene por qué dañar, no es común que dañe. A través de keren, sí, a través de keren. No es común que dañe, entonces no hace falta cuidarlo. Entonces, si no hace falta cuidarlo, Meikar Adin debería ser que el dueño del toro que causó el daño, mientras que sea tam, debería estar exento de pagar completamente. Entonces, si tú lo obligas a pagar la mitad, ¿qué es eso? Por multa, porque Meikar Adin debería estar exento completamente. Por eso él dice que tiene que... Entonces la Torah cuando nos dice que tiene que pagar hetzi nezek, seguro nos está diciendo que es multa. ¿Para qué? Para que esté más pendiente, aunque no hace falta que lo cuide, para que esté pendiente más de lo necesario el dueño del toro, del cuidado del toro. En esto es que discuten. En esto se basan para discutir si es mamón o knas. Y viene la Gemara a continuación y le hace una pregunta, o mejor dicho, trae una prueba de nuestra Mishnah, ¿sí? De que hetzi nezek es mamón y no knas.
Tnan, הנזק והמזיק בתשלומים, בשלמה למאן דאמר פלגה נזקה ממונה, היינו דשייך נזק בתשלומים, אלא למאן דאמר פלגה נזקה כנסה, השתא דלאו דידי דשקיל בתשלומים איתה. La Gemara hace la siguiente pregunta. ¿Qué nosotros vimos en la Mishnah? Como mencionamos ahorita, hace unos minutos. Que el mazik y el nizak, ¿sí? O sea, que el perjudicador y la parte perjudicada, ambos están involucrados en el pago. O sea, que también la parte perjudicada asume parte del pago. La parte perjudicada asume parte del pago. Aparentemente, ¿en qué caso está hablando? En Hetzi Nezek. Dice la Gemara un segundo. Según la opinión que dice que Hetzi Nezek es mamona, entiendo por qué la parte perjudicada está asumiendo parte del pago. Porque Meikar Adin debería recibir ¿qué? Completo. ¿Sí? Pero, y entonces sale que ¿qué? Que solo fue la Torah permisiva porque no es shortam. O sea que la parte perjudicada está asumiendo la mitad del pago. ¿Está? ¿Sí? Pero según la opinión que dice que el Hetzi Nezek es Knas, Meikar Adin no debería haber pagado nada al perjudicador o la parte perjudicada. ¿Sí? Entonces dice la Gemara, cuando le paga Hetzi Nezek por Knas, no está asumiendo nada la parte perjudicada. Di gracias que está dando Hetzi Nezek. ¿Por qué gracias que está dando Hetzi Nezek? Porque no deberías de recibir ¿qué? Nada. Entonces, ¿por qué la Mishnah nos dice que el Nizak también, que la parte perjudicada también está involucrada en la parte del pago? O sea, también la parte perjudicada asume parte del pago. No asume nada. Si es Knas, di gracias que está recibiendo eso. ¿Sí? Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, escuchen bien, lo nitzreja el alifhat nevela. פחת נבלה, התנא לרישא. תשלומי נזק מלמד שהבעלים מטפלים בנבלה. חדה בתם וחדה במועד. הוא צריכה דיש, מינן תן משום דקתי לא יעיד, אבל מועד אימה לא, ויש מן המועד משום דקה משלם כולה, אבל תם אימה לא, צריכה. Dice la Gemara, no. No hay pregunta en contra. No hay prueba en contra de la opinión que dice Knas. ¿Por qué? Porque puede ser que la Mishnah nos está enseñando lo siguiente. También si es Knas y por ende el perjudicador le tiene que pagar a la parte perjudicada 50% Hetzi Nezek, la mitad del valor del daño por Knas, pero Meikar Adin no debería de ¿qué? De pagarle nada. Pero una vez que tiene que pagarle por Knas, la pregunta es, ¿quién asume la depreciación del cadáver? Ya vimos esto antes, pero repito otra vez. El perjudicador, ¿sí? Mató a el toro de la parte perjudicada. Si vamos a decir que el toro valía 500, el que está muerto, ¿sí? Ahorita, ¿qué quedó ahorita de ese toro? Un cadáver. Vamos a decir que ese cadáver vale, ¿qué? 100, ¿sí? La pregunta es, si cuando tiene que pagar la mitad, si el cadáver, ¿quién lo asume? ¿Sí? Si se lo mantiene la parte perjudicada y el perjudicador solo tiene que complementar la diferencia, o la parte perjudicada le devuelve el cadáver al perjudicador, el perjudicador tiene que pagar, o Hetzi Nezek, con ese depende de lo que sea, pero completo, tiene que pagar completo, no completar. Se dice la Gemara, aquí nos viene a enseñar la Mishnah, cuando nos dice que también la parte perjudicada asume el gasto, es de que la depreciación del cadáver, porque apenas pasa el daño, el cadáver vale por decir 100, pero hasta que hacen el juicio, tarda 2-3 días y se empieza a dañar. Entonces ya vale 50. Se perdió 50 y ¿quién pierde ese valor? ¿Quién lo asume? Dice la Gemara, nos viene a enseñar la Mishnah de que también si el perjudicador tiene que pagarle 50 por Knas a la parte perjudicada, la parte perjudicada es el que asume también parte del pago porque asume el valor de la depreciación del cadáver. Dice la Gemara, pero un segundo, este tema de depreciación del cadáver ya lo vimos antes, en la Mishnah anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué está escrito Tashlume Nezek? Tashlume viene del lenguaje de ashlamá, de completar. Más que el perjudicador nada más tiene que complementar, o sea que el cadáver, ¿quién lo asume? La parte perjudicada. O sea, ya lo vimos eso antes, ¿por qué tienes que repetirlo ahorita otra vez? Dice la Gemara, necesitas 2 veces. ¿Por qué? Uno, para enseñarte la halajá en Tam, en un toro que asesinó al otro y ese toro asesino era inocente. Y otro, para enseñarte que esto aplica también en Muad. O sea que nuestra Mishnah nos está hablando en el caso de Tam y la Mishnah anterior nos está hablando en Shora Muad. ¿Por qué necesitas las dos? Si tú hubiese dicho nada más Tam, nada más nuestra Mishnah hubiese dicho que nada más en este caso decimos que la parte perjudicada tiene que asumir el valor de depreciación del cadáver. ¿Por qué? Porque es Tam. No somos estrictos con el perjudicador porque todavía es Tam. Entonces decimos que el valor de la depreciación va sobre quién? Sobre la parte perjudicada y no el perjudicador. Porque el toro que causó el daño es todavía inocente. Pero en el caso que es Muad, que ya es habitual que dañe, puede ser que este valor de depreciación ya iría para quién?
lo tiene que asumir ¿quién? El perjudicador. Que también en este caso, por eso decimos en la Mishnah anterior, que también el muad lo asume ¿quién? Lo asume el perjudicador. Y por otro lado, si tú hubiese dicho nada más la halajá de la Mishnah anterior, que nada más que en muad el valor de la apreciación del cadáver va para el perjudicador, hubiese dicho que nada más en muad es eso, porque al fin y al cabo tiene que pagar nezek shalem. Si ya que de por sí el perjudicador tiene que pagar full, tiene que pagar el valor full, ¿sabes que el cadáver por lo menos lo asuma quién? Lo asuma la parte perjudicada. Pero cuando es tam que tiene que pagar mitad de nezek, puede ser que en ese caso lo debe asumir la depreciación del cadáver ¿quién? El mazdik, el perjudicador, que más que en ambos casos lo asume la parte perjudicada. Por eso necesitamos decirlo dos veces. Uno para Muad, la Mishnah anterior, y la Mishnah actual para Tam. Seguimos. Tashema. Ma bentam le Muad. Sheatam meshalem chatzi nezek mikufo, u Muad meshalem nezek shalem min ha'aliyah. Veimita litnena miha. Tam no meshalem al pi atzmo. Muad meshalem al pi atzmo. Tana veshier, mai shier de ai shier chetzi kofer, mishum chetzi kofer, lav shiura, hamanir biosegili, de amar tam shalem chetzi kofer. La Gemara ahorita trae una prueba de una Mishnah, que vamos a ver más adelante, en página Tetzain Amud Bet, ¿sí? Tetzain Amud Bet 16b. Y la prueba que vamos a traer de esta Mishnah es que chetzi nezek es que es mamón. ¿Qué significa mamón? Valor monetario y no knas. De la prueba es de donde, repito, de la Mishnah en Daf Tetzain Amud Bet. ¿Qué dice la Mishnah? Dice la Mishnah en Daf Tetzain Amud Bet, ¿qué diferencia hay entre un toro tam, un toro inocente, y un toro y un animal muad, un toro habitual en dañar? ¿Qué diferencias alágicas hay? Dice la Mishnah, la diferencia es que el tam tiene que pagar por un daño causado, ¿cuánto? Hetzi nezek, mitad del valor causado. Y ese mitad de nezek es únicamente migufo. O sea, todo lo que puede cobrarse la parte perjudicada, la mitad del valor es máximo, puede cobrarse la mitad del daño, si el daño fue 500 puede cobrarse 250, pero máximo del valor del toro perjudicador, ¿sí? O sea que si el valor del toro perjudicador cuesta 150, aunque la mitad del nezek es 250, puede cobrarse máximo ¿qué? 150, por decir, ¿sí? A diferencia de Muad, que tiene que pagar nezek shalem, valor completo y independientemente del valor del toro perjudicador. Tiene que pagarlo. También si el nezek shalem es 500 y el toro perjudicador cuesta 100, pues que agarre el toro perjudicador como 100 como parte y 400 más que lo agarre de la casa, de betaltelín, de bienes, de lo que sea. Dice la verdad un segundo. ¿Por qué la Mishnah no me dice otra diferencia? Que el tam, ¿sí? Si es que Hetzi Nezek es Knas, hay otra diferencia entre tam y Muad. Que tam, que paga Hetzi Nezek, si tú me dices que es Knas, no puede venir, si viene y él mismo lo reconoce antes de que lo obligan, está exento de pagar. A diferencia de Muad, que seguro es Muad seguro es Mamón, que también si lo reconoce va a tener que pagar. Aquí tienes otra diferencia. Mashma aparentemente es una prueba, que Hetzi Nezek también es Mamón, y en ambos casos, ya sea también sea Muad, si él viene y lo reconoce, está obligado a pagar, y por eso no trae esta diferencia. Prueba a favor de que es Mamón, Hetzi Nezek, y no es Knas. Dice la Gemara, no. Puede ser de que es Knas. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Por qué no mencionamos otra diferencia más? La Mishnah no mencionó toda la diferencia, dejó esa diferencia por afuera. Sin embargo, la Gemara pregunta, un segundo, para que tú me digas que la Gemara dejó una diferencia por afuera, tiene que haber por lo menos otra adicional más que dejó por afuera, porque si nada más falta una que dejó, pues escríbela, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa segunda diferencia que dejó por fuera? Dice la, te voy a decir cuál es esa segunda diferencia que dejó por fuera la Mishnah. Hetzi kofer. ¿Qué pasa un toro tam que mató a una persona? ¿Sí? ¿Tiene que pagar o no tiene que pagar? Cuando es un toro muad que mató a una persona, ¿qué tiene que hacer el dueño del toro perjudicador? Tiene que pagar kofer, ¿sí? ¿Qué pasa si es tam y mató a una persona? ¿Tiene que pagar mitad de kofer? No tiene que pagar nada. Entonces, aquí tienes otra diferencia. Que en shor muad hay que pagar kofer y en shor tam no hay que pagar kofer, inclusive hetzi, inclusive la mitad no hay que pagar. Aquí tienes otra diferencia. Sabemos que omitió esta diferencia. Entonces también podemos decir que omitió también la diferencia de que Meshalem al piatzmo, que puede ser que es Knas, y omitió la diferencia de que puede pagarlo por su propio reconocimiento o no. Dice la Gemara, no. Esta diferencia de kofer no es una diferencia, porque puede ser que la Mishnah va como la opinión del Biosegili, que opina que efectivamente un tam, sí, que mató a una persona, sí tiene que pagar ¿cuánto? Sí tiene que pagar kofer. No kofer completo, sino la mitad, porque es tam, pero sí tiene que pagar. Entonces no hay diferencia en kofer. Entonces nada más nos queda una sola diferencia. Si es una sola diferencia, vuelve la pregunta, entonces, ¿por qué no la traes? Muy bien. Ok. Seguimos. La Gemara trae una próxima prueba al respecto. Y esta próxima prueba es de la Mishnah en Masejet Ketubot, página 41a.
Tashema. Hemi choriet peloni. O shorosh el peloni. Hareze meshalem al piatzmo. Mailav betam. Lo bemuad. אבל תם מאי, החינמי דין משלם על פי עצמו, יחי יתן איספה, מצ'ורי, את עבדו של פלוני אין משלם על פי עצמו, לפלוג להתבנדה, באמת לא אמורים במועד, אבל בתם אין משלם al pie עצמו, כולה במועד כמיירה. La próxima prueba, como dijimos, es de la Mishnah, Masejet Ketubot, página 41a. ¿Qué dice la Mishnah? La Mishnah dice lo siguiente: ¿qué pasa si viene una persona, el propio dueño del toro, perjudicador, viene y dice y reconoce: mi toro, el mismo dueño del toro perjudicador, mi toro mató a fulanito, y por ende, él está reconociendo que tiene que pagar ¿qué? Kofer. Si mató a fulanito, si mató a una persona, tiene que pagar kofer, él está reconociéndolo. O que el dueño del toro perjudicador viene y dice: mi toro mató al toro de otra persona. De tal manera que ahorita tiene que pagar ¿qué? No kofer, porque es un toro que fue matado, pero tiene que pagar el nezek, el daño. Dice la Mishnah, en este caso la persona paga por el daño que él mismo está reconociendo. Aparentemente, la Mishnah está hablando también en el caso de que el toro perjudicador es tam. Y nos dice que cuando la persona viene y el dueño del toro perjudicador reconoce, tiene que pagar ya sea la mitad del kofer, si es tam, o la mitad del kofer si mató a una persona, o la mitad del nezek si perjudicó y mató a otro toro. Dice la Gemara, vemos entonces que Hetzi nezek que es mamón, porque si es knas, una persona no existe obligarlo si él mismo reconoce. Dice la Gemara, no, la Mishnah está hablando en un toro que es que el toro perjudicador es un toro muad, habitual, y por lo tanto, ahí ya, según todos, es mamón y no tiene que ver con nosotros. Dice la Gemara, según esto, mashma, que en tam, si tú me dices que la Mishnah está hablando en muad, mashma, podemos deducir que en tam, ¿cuál sería la halajá? Que si él viene y reconoce, el mismo dueño del toro perjudicador viene y reconoce que causó un daño, no va a tener que pagar ¿qué? Hatzi nezek. ¿Por qué? Porque es knas. Dice la Gemara, si es así, esa misma Mishnah al final nos dice que hay un caso que no tiene que pagar por su propio reconocimiento. ¿Cuándo? Cuando viene el dueño del toro perjudicador y dice: mi toro perjudicador, mi toro mató al esclavo kenanita, que ahí tiene que pagar ¿cuánto? 30 shekalim, tasa fija, que es knas. Que en ese caso está exento. ¿Por qué? Porque en meshalem, al piatzmo, knas, uno no lo puede pagar por propio reconocimiento. Dice la verdad, porque tiene que llegar a otro caso. Que se mantenga en un caso de toro que hizo un daño normal, no que mató un toro ni nada, y que es tam, que nos diga la Mishnah al final, que si en caso que es tam, tiene que pagar, en ese caso no se le obliga a pagar por su propio reconocimiento, porque es knas. Pregunta la Gemara, ¿por qué tiene que irse el caso de un esclavo kenanita? ¿Sí? Dice la Gemara, no, porque la Mishnah está hablando en un caso que el toro perjudicador, la Mishnah te quiere hablar en un caso que el toro perjudicador en toda la Mishnah es muad. Y si en toda la Mishnah es muad, pues ¿cuál es el único caso en un toro muad que el pago es knas? Todo lo que decimos que toro, que hetzi knas puede ser tam, puede ser knas, hetzi nezek puede ser knas únicamente cuando el toro es tam. Pero si yo te quiero hablar únicamente en toro muad, únicamente en shor muad, ¿cuál es el único caso que es knas? Eved kenani. Por eso la Mishnah cuando te quiere agarrar un caso de knas, te agarra Eved kenani. A pesar que definitivamente podría agarrar también, según esta explicación, podría agarrar también el caso de hetzi knas, de un shor tam, hetzi nezek de un short tam, según la opinión de que es knas. Seguimos. Tashema, ze aklal, kol המשלם מיותר על מה שהזיק אינו משלם על פי עצמו. מה אליו? פחות ממה שהזיק משלם. לא, כמה שהזיק משלם, אבל פחות מה יחינמי דלא משלם, יחי, הייתני זה הכלל כל המשלם יותר על מה שהזיק אינו משלם על פי עצמו, ליתני זה הכלל כל שאינו משלם כמה שהזיק דמשמע פחות ומשמע יותר. תיובתא. Escuchen bien. La Gemara trata de traer otra prueba de la misma Mishnah Masejet Ketubot antes mencionada, pero de la próxima parte. Está escrito ahí al final de la Mishnah, Zeaklal. Esta es la regla. Cualquier persona, escuchen bien, cualquier persona que tiene que pagar más, yoter, ¿sí?, del valor dañado, eso básicamente es multa, y por lo tanto, si él mismo viene y reconoce, eso básicamente es multa, es que nada, y por lo tanto, si él mismo viene y reconoce, va a estar exento. Dice la Gemara Mashma, que esto es únicamente cuando viene y paga un valor más alto del valor dañado. Pero Mashma que si es menor al valor dañado, o sea, hetzi nezek, Mashma que en ese caso ¿qué es? Mamón, y por lo tanto sí va a estar obligado en pagarlo por su propio reconocimiento. Y se llama pregunta,
de esta parte de la Mishnah en contra de la opinión que es, que Hetzinezek es Knas. Dice la no. Lo que se refiere la Mishnah cuando dice que una persona que paga más, ¿sí?, que paga más del valor es multa, es para que deduzcas que solo cuando paga igual que el valor es mamón. Pero si es menos, ahí también va a seguir siendo ¿qué? Knas. Dice la, pero si es así, pues ¿por qué la Mishnah dice cualquier persona que paga más del valor es multa? Que diga cualquier persona que paga, cualquier persona que no paga igual que el valor es multa, que eso incluye más o menos. Dice la Gemara Tiufta, esto sí es una pregunta. Entonces, aparentemente, sí tenemos una prueba de la Mishnah que Hetzinezek que es mamón. ¿Por qué? Porque vemos de que si paga más, repito, si paga más es Knas, pero si paga igual o menos, Hetzinezek, menos es Hetzinezek, que es mitad del valor, es que ahí es mamón y no es Knas. Entonces, la Gemara dice Tiufta, buena pregunta, aquí tenemos una prueba. Y aún así bien la Gemara dice, Ve'ilgeta palgan iska kenasa. La halajá, conclusión es que Hetzinezek ¿qué es? Knas. Pregunta la Gemara, ¿qué? Tiufta veilgeta, acabamos de dar una prueba contundente de que Hetzinezek ¿qué es? Hetzinezek ¿qué es? Que Hetzinezek ¿qué es? Mamoná, ¿sí? ¿Sí? Otra vez, ¿por qué? Porque en la última Mishnah, en la última parte de la Mishnah de Masechet Ketubot dice, repito, que una persona que paga más no puede pagarlo por su propio reconocimiento. Es que nada, más que si paga igual o menos, sí puede pagarlo por su propio reconocimiento, o sea que es mamón. O sea que acabamos de dar una prueba de que Hetzinezek es mamón. Y me dices que la halajá es que ¿qué? Que es Knas, no entiendo. Traje una prueba que es mamón, ¿cómo me dices que la halajá es Knas? Dice la Gemara, sí señor. ¿Por qué? Tamamay havetiuv tamishunelo katani que Moshe izik. Lo pesícale que bandeika Hetzinezek seroro de ilgeta que mira la de mamonau mishumaji lo katani. Dice la Gemara, sí señor. ¿Sabes por qué sí te digo que la halajá es Knas? Porque definitivamente no hay una prueba contundente como dijimos hasta ahorita que Hetzinezek es mamón. ¿Por qué? Todo lo que dijimos que hay una prueba que Hetzinezek es mamón, ¿es por qué? Porque la Mishnah dijo que una persona que paga más del valor dañado es Knas y no paga por su reconocimiento propio. Mashma, que si es el valor real o menos, ahí que es mamón. Vemos que menos también es mamón, ahí esa es la prueba. Dice, no. La razón que la Mishnah te dijo más y no te dijo también menos, ¿sí? ¿Es por qué? Porque a veces en menos, ¿sí?, puede ser que también es Knas. Y la razón que no te lo mencionó la Mishnah, el caso de menos, si es Knas también, es porque hay un caso que es menos, que también si digamos que Hetzinezek es Knas, hay un caso que hay Hetzinezek, que según todos es ¿qué? Es mamón. ¿Cuál? Hetzinezek tzerorot. Cuando viene un animal y patea una piedra y la piedra se azota y rompe un utensilio. ¿Sí? Ya vimos esto antes, este concepto antes. Hetzinezek tzerorot es alajá de Moshe Sinai, que es toladá de regel, y aquí seguro es que es mamón. Entonces, por eso la Mishnah no te dijo una regla diciéndote, mira, si es más o menos, porque menos normalmente también es Knas, pero hay un caso que es que mamón. Por eso el caso del menos del valor te lo dejó por fuera, porque no siempre cuando es menos es Knas. Entonces no tenemos una prueba contundente que es mamón. Entonces, por lo tanto, podemos decir sin problema que la halajá es que es Knas. Tenemos una prueba en contra. No hay una prueba en contra, como acabamos de explicar. Entonces sí, no podemos quedar con la conclusión que la halajá es que Hetzinezek en Keren, no en Hetzinezek Serorot, en Keren es que es Knas. Y por lo tanto, ¿qué implica eso? Que si una persona, en este caso de Hetzinezek, viene y reconoce su propio daño, no tiene que pagar, ya que es Knas, no tiene que pagar por ese Hetzinezek. Bien, la Gemara dice, Veashta de Amart Palkaniska Kenasa, Hay Kalba de Ajalimbre, Veshunra de Ajlatar Negolá, Meshuneu velo Magbinan Bebabel, Veanemili Berabrebe, Abal Bezutre Urgeu. Veitafaz, lo mafkinan mine, veamar kivule zimna, de azinan le arad Israel, kabinan le, veilo azil, meshamtinan le. Dice la Gemara, y ahorita que acabamos de concluir, y dijimos que la halajá final y la conclusión es que Hetzinezek de Keren, ¿sí? Cuando es Keren Tam, tiene que pagar mitad de valor, ¿es qué? Es Knas. Por lo tanto, en el siguiente caso, que un perro mató a una oveja y se la comió, o que vino un gato y se comió a una gallina, ¿es común que pase eso? No es común que pase eso. Y si no es común, es básicamente como que esto la da de Keren Tam, que es Keren Tam, que no es habitual que dañe. Por lo tanto, va a tener que pagar ¿qué? Hetzinezek. Y por lo tanto, aparte de lo que dijimos antes de que si él vino y lo reconoce, no va a estar obligado, hay otra implicación más. Que si esto pasó en Babel, no se puede cobrar el Hetzinezek. No se puede cobrar el Hetzinezek que es Knas. ¿Por qué? Porque hay una halajá, como vimos en la clase anterior, que para cobrar Knas tienes que cobrarlo en un bedín que son semujim.
Dayanim Semujim, jueces ordenados, con título especial, ¿sí? Pero Dayanim comunes, no ordenados, no pueden cobrar. Y los únicos jueces ordenados, ¿dónde están? En Eretz Israel. En Babel no. Entonces, cuando es Knas, si es Knas, ahorita que acabamos de decir Hetzines de que es Knas, entonces en estos casos, ¿sí? No va a poder, ¿qué? No va a poder ir al Bedín y el Bedín acusarlo y obligarlo a pagar Hetzines de que es Knas. ¿Por qué? Porque el Bedín en Babel, que no es Samuj, que no es ordenado, sino son comunes, son idiotot, no van a poder obligar a Knas. Sin embargo, todo esto es cuando la oveja que fue dañada, que fue comida por el perro, o la gallina que fue comida por el gato, ¿sí? Son grandes. Ahí es cuando no es común que pase este daño. Pero si es una ovejita pequeña o si es una gallina pequeñita, si en este caso sí es común que un perro o un gato vengan y lo dañen y lo coman, y por lo tanto ya no va a ser más toladá de Keren, sino toladá de Shen, ¿sí? De Shen. Y en Shen, ¿qué hay que pagar? Nezek Shalem. Y si es Nezek Shalem, tiene que pagar ¿qué? ¿Qué es Nezek Shalem según todos? No es Knas, sino es valor monetario. Es mamona. Y por lo tanto, Bedín también en Babel, aunque no son Semujim, pueden obligar a pagar. Sigue diciendo la Gemara, ¿cuál es la manera de en Hetziknas? Volvemos a Hetziknas, cuando es algo de Hetziknas, cuando es Hetzineze, que es Knas, ¿cuál es la manera de sí cobrarlo en Babel? La manera es que venga la parte perjudicada y se apodere de los bienes del perjudicador, ¿sí? Lo arrebate. En este caso, el Bedín le aprueba lo que hizo, sí, aunque no son smujim y no pueden venir a cobrar para sacarle al perjudicador, pero si ya la parte perjudicada, Tafaz, se apoderó, lo arrebató del perjudicador, el Bedín ya lo aprueba. Otra manera es de que la parte perjudicada puede ir al Bedín de Babel, aunque no son semujim y no pueden obligar al mazik a pagar, pero sí puede ir la parte perjudicada al Bedín de Babel a decirle, por favor, denle un tiempo máximo al perjudicador, a obligarlo a ir conmigo a Israel para que hagamos juicio sobre el Knas que me debe. Y si no va, en ese caso el Bedín excomulga al perjudicador, si no quiere ir hasta el tiempo que le dieron. Sigue diciendo la Gemara, ubenkach meshamtinan le ademesale kezekah, mide Rabbi Natan. De tan Rabbi Natan omer, minayin shelo yegale adam kelev ra betoch beto, ve'ali amit sulam ra'ua betoch beto, Talmud lomar, lo tasim damim bebeteja. Culmina la Gemara diciendo que independientemente si la parte perjudicada demandó al perjudicador en Babel para que vaya a Israel o no, mientras, independientemente, tenemos que obligar al perjudicador en matar al perro que causó el daño o al gato que causó el daño. ¿Sí? ¿Y de dónde aprendemos que hay que matarlo? Se la Gemara, como dice Rabbi Natan. Rabbi Natan dice, ¿de dónde aprendemos que una persona no puede tener un perro malo, un perro vicioso en su casa, porque es peligroso? Igualmente que no puede tener una escalera que está por caerse en su casa, es prohibido. Dice la Gemara, lo aprendemos del pasuk en Humash Devarim, lotasim damim bebeteja, no pondrás, no colocarás sangres en tu casa. Uno tiene que tener cuidado que en su casa no hay algo que puede causar sangre. ¿Sí? De aquí aprendemos de que un animal que puede perjudicar y causar sangre, está prohibido tenerlos. Y si está prohibido tenerlos, pues obviamente si lo tiene, lo excomulgamos. O sea, aquí también no hay duda que al perjudicador lo obligamos a que mate al perro que mató a la oveja o al gato que mató a la gallina. ¿Por qué? Porque son peligrosos esos perros en ese caso y por lo tanto lo obligamos a matarlo. Y si no lo hace, lo excomulgamos. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.